¿Cómo están mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga. Estamos una vez más en su canal Alimento de Vida. Vamos a seguir tocando lo que vimos el mensaje pasado sobre el nacimiento de Jesús. Vamos nuevamente a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 7. Vamos a tocar dos cosas muy importantes también en estos momentos, amados hermanos. Dice así la palabra del Señor, la leo en el nombre de Jesús. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí vamos a tocar lo siguiente. Dijimos nosotros primero que Jesús no nació en un establo, por llamarlo, que dijimos la vez pasada, no voy a detenerme ahí, sino que nació ahí porque no había lugar en residencias, en hoteles, etc. No nació porque su familia era de escasos recursos, sino que todo lo contrario. Su familia era de muchos recursos. Y lo podemos ver en la genealogía que nos indica el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Ahí nos indica, y si hubieran existido los reyes hasta la época que nació Jesús, José hubiera sido rey, porque venía de la descendencia de David en todas sus primogenituras. Recordemos que los reyes, salvo raras excepciones como David y Salomón, eran los primogénitos que seguían el linaje del reinado. Entonces José hubiera sido rey de Israel si hubieran existido, los reyes. Entonces tenía recursos, había recursos para ellos. Lo que no había para ellos era un lugar para que naciera el niño, porque ya estaba todo copado. Y también quiero ver una cosa juntamente con esto, que dice, en el 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? Que es totalmente diferente a lo que menciona Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito hijo. Es decir, envió a su unigénito, a su único hijo. Pero acá no está hablando de único hijo, sino primogénito. Eso nos da a entender de inmediato que después María tuvo más hijos, no como dicen algunos que no tuvo más hijos, ¿ya? Pero sin embargo tuvo más. También lo vamos a ver en Mateo capítulo 1 verso 25. Aquí es cuando el ángel le aparece en sueños a José y termina diciendo acá, ¿no? Dice, pero no la conoció. Es decir, José, su esposo, no la conoció. ¿A quién? A María. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, también José lo tomó como hijo suyo, pero como hijo primogénito, porque está hablando José, primogénito. Eso significa que con José, María también tuvo más hijos, ¿ya? Primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Entonces podemos ver, amados hermanos, que Jesús fue el primogénito de María, pero también el primogénito de José, porque dice que no la conoció. La palabra conocer, cuando habla la Escritura,
Es decir, no tuvo intimidad con ella hasta que nació su hijo Jesús. Jesús. No es de conocer, porque ya la conocía así físicamente, habían conversado con ella, por eso estaban ya de novio, estaban, ¿no es cierto?, disponibles ya para casarse. Entonces la palabra conocer es que no tuvieron intimidad hasta, la palabra hasta significa que de ahí en adelante tuvieron y nacieron más hijos. ¿Ya? También quiero ver, amados hermanos, otra cosa muy importante cuando nació Jesús. Siempre nosotros acostumbramos a hacer pesebres con animalitos, ¿no es cierto? En fin, y también entre ellos llegan los magos ahí a ofrecerle sus tesoros, sus presentes, ¿ya? Que fue oro, incienso y mirra. Pero acá, amados hermanos, vamos a leer la escritura y nos vamos a dar cuenta que ellos no fueron ahí a ese lugar donde nació Jesús, los magos. Dice Mateo 2, 10 y 11. Dice así: y al verla estrella, está medio equivocado aquí el puntito, y al ver la estrella se regocijaron con mucho grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. Ahí lo vamos a dejar nomás, usted lo puede seguir leyendo el verso 11. Porque aquí al tiro hay una palabra aquí que nos da a entender de que no llegaron al establo, a ese lugar, ¿no es cierto?, donde se reunían los animalitos. Dice, y al entrar en la casa, entraron en una casa. Es decir, a estas alturas ya había pasado el censo, muchos de los que llegaron ahí se habían retirado a sus ciudades y José con María se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque ahí tenían familiares, tenían parientes, amigos. Recordemos que nació José ahí, venía del linaje de David, entonces había mucha parentela en ese lugar, entonces aprovechó para visitar la familia y tuvieron un tiempo ahí en ese lugar. Y mientras estaban ahí, ya acomodados, ¿cierto?, con su familia, en un aposento, etc., y llegaron los magos y entraron a su casa y vieron al niño que estaba allá en casa. Entonces, amados hermanos, los magos no fueron allá al establo, por llamarlo de alguna manera, donde estaban los animalitos, se guarecían de la lluvia, del calor, etc., sino que llegaron a la casa, porque pasó un tiempo y no corto, que lo vamos a ver en la escritura también. Ahora quiero recalcar esto también, de que cuando vemos pesebre en la Navidad, vemos con animalitos, con ovejitas, con burritos, etcétera, etcétera. Y no es así tampoco, porque al nacer Jesús, y no había aposento ahí en la ciudad, en la casa, limpiaron bien ese lugar. No fue un lugar así asqueroso, lleno de suciedades, lleno de olor a animales. No era así. Venía el Rey de Gloria a la tierra, pero venía y se estableció, limpiaron un lugar para recibirlo como es digno de recibir al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Ahora, ellos obviamente no sabían los demás, sus parientes, solamente lo sabía María, lo sabía Elizabeth y lo sabía José. Pero Dios, amados hermanos, hace todas las cosas buenas. Amén. Y limpiaron ese lugar, sacaron los animalitos hacia afuera. Entonces uno puede decir que ese lugar no había animalitos, no había nada. Prepararon el lugar para un nacimiento
de un niño. Yo pienso, cada uno de nosotros, si nos tocara a las mamás, ¿no? A los esposos, en fin, en lugar de campo, que naciera un bebé y no hubiera lugar para ir a un hospital, etc., se prepara bien el lugar donde va a nacer el niño, porque es un niño, es un ser humano. Entonces ese lugar se preparó bien, no habían animalitos, no había nada, todo era muy hermoso, muy maravilloso, y a lo mejor también cortaron muchas especies aromáticas de los arbolitos y adornaron bien ese lugar para que sea un lugar agradable. Entonces no habían animalitos, no había nada. Volviendo nuevamente al origen de los magos que llegaron a su casa, dice en Mateo, ¿cuándo estamos? Mateo capítulo 2, verso 16. Ahí nos narra Herodes, que se enojó mucho cuando fue burlado por los magos, porque ellos le prometieron volver acá donde él, para que Herodes también vaya y le adore, dijo él, ¿ya? Entonces se enojó mucho por ser burlado por ellos, ¿ya? Entonces vino, fue y mandó a la ciudad de Belén a matar niños menores de 2 años, ¿ya? Y por sus alrededores, que era, ¿no es cierto?, el tiempo que los magos le habían dicho que había nacido el Rey de Gloria, que había nacido Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, si los magos le dijeron, ¿qué tiempo pasaron los magos por Herodes cuando hablaron con él? Unos 6 meses atrás, cuando mandó matar a los niños. Pongámosle 1 año atrás. Entonces el niño ya tenía 1 año cuando llegaron los magos a visitar, ¿no es cierto?, a Jesús. Pongámosle más, 1 año y medio atrás. Ya tenía 6 meses el niño. Entonces ya estaba en un lugar, en una casa, en un aposento, visitando a la familia, José, María, ¿cierto? Se quedaron un tiempo en ese lugar. Y eso, pues, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Muchas bendiciones. Y los vemos en el próximo programa en su canal Alimento de Vida.